Bien, han pasado, aunque ustedes no lo crean, ya 5 años desde que la pandemia del coronavirus, de consecuencias a nivel global, tuvo su primer caso en Chile, meses de incertidumbre, miedo, desafíos para el gobierno y todo el sistema sanitario muy tensionado en nuestro país. Bueno, a 5 años, la encuesta CADEM determinó que el 84% aprueba la gestión de esta crisis que hizo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el segundo gobierno. Pero fíjense ustedes que el 41% manifiesta tener poca o ninguna confianza en las vacunas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Se lo vamos a preguntar a la médico cirujano, magíster en epidemiología clínica, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Vivienne Bachelet. ¿Qué tal, Vivienne? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde. Hola, un gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias. Quiero partir por lo siguiente, Vivienne. ¿Por qué dirías tú que un porcentaje tan alto de la población desconfía de las vacunas? Yo no conozco la encuesta CADEM al detalle, no sé cómo se redactó esa pregunta, porque hablar de desconfianza es un término bastante cargado respecto de las vacunas. En general se usa el término de titubear o de hesitancy en inglés, ¿no? Que es de tener una cierta, no tanta consideración por las vacunas, porque eso engloba más actitudes y más conductas respecto de vacunarse o no vacunarse. Entonces, cuando se dice que la gente tiene desconfianza de las vacunas, yo dudo de eso, porque la conducta, finalmente, que es lo que cuenta, de la población chilena respecto de los procesos de inmunización, generalmente es de alta adherencia. Entonces, yo creo que eso es un dato un poquito, que hay que tomarlo con un cierto beneficio de inventario. Ya, o sea, primero que nada, al tiro le pones ahí un check con una rayita para seguir conversando. Sí, Déjame seguir. sí. Solamente quiero preguntarte si tú dirías que a lo mejor se nos olvidó que las vacunas lograron salvar la vida de millones y de millones de personas, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Yo voy a ser bastante enfática en decir lo siguiente y lo puedo firmar ante notario. Si nos Vale. encontramos el día de mañana con una pandemia de características similares a las que tuvimos con SARS-CoV-2, yo les firmo que todo el mundo va a salir a vacunarse. Por supuesto que hay un porcentaje muy pequeño de gente que no lo va a hacer por razones ideológicas o religiosas, pero mayormente el grueso de la población se va a vacunar. Entonces el dato que estamos viendo hoy día es un dato Ya. descontextualizado respecto de cuando estábamos en pandemia. La gente yo creo que sí se vacuna cuando siente que la vacuna es útil y necesaria para salvar sus vidas. No cuestionan eso. Posiblemente lo que puedan estar viendo es si es que les es tan pertinente estarse vacunando todos los años para una serie de cosas, de lo cual la utilidad no la ven en lo inmediato, sobre todo si no hay campañas poderosas de salud que acompañen y una fuerte base de evidencia. Claro, ahora, de todas maneras, ¿dirías tú que de alguna manera este discurso antivacuna, post pandemia, 5 años después, va calando en las personas? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque no es pocas las tendencias que uno ve en redes sociales en que empiezan a atribuirse una serie de males, una serie de eventos de la salud a las vacunas. Todo eso, consecuencia de las vacunas. ¿Puede haber algo de eso? Sí, o sea, indudablemente, pero eso no te explica un dato si que fuera verdadero, si es que estuviera reflejando Ujú. verdaderamente lo que piensa la población, que 41% es escéptica de las vacunas o tiene desconfianza, eso, ese tipo de argumentación no te explica ese grado de eventual rechazo. Yo pongo en duda la proporción que se está señalando y yo no creo que haya 41% de personas que son resistentes a vacunarse si es que lo tuvieran que hacer, si es que su vida estuviera dependiendo de ello. Yo creo que lo van a hacer. Pero hay mucho que circula en redes sociales. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, en su momento acuñó el término tan adecuado que es el de infodemia, que acompañó a la pandemia. Entonces, claro, hubo mucha difusión de información falsa, de frentón falsa sobre vacunas, mucha tendenciada,
y a veces la información verdadera, la verdadera evidencia o la no tener evidencia respecto de algo no fue tan difundido como debió haber sido. Si nosotros tuviésemos una mejor educación en ciencia, por ejemplo, a nivel de los colegios y de la opinión pública, quizás se podría entender un poquito mejor por qué existe Ujú. incertidumbre en torno a algunos tratamientos. Pero eso no es lo mismo que decir desconfío de las vacunas. A eso voy. No sé si me explico. Entiendo. Súper bien, pero hay un punto acá que se ha dicho y sabemos que hay excepciones, ¿no es cierto? Y de algunos laboratorios han tenido que admitir que determinados eventos pudieron estar asociados a esa vacunación. Te pregunto, ¿esos hechos siguen siendo aislados? ¿Es efectivo que, por ejemplo, algunos infartos pueden ser atribuidos a las vacunas? Es muy difícil establecer esa causalidad, si no imposible. Lo cierto es que hay vigilancias en todo el mundo sobre los eventos adversos y todos los tipos de reacciones que se pueden producir tras un evento de vacunación. Esto se notifica, hay registro, hay en otros países, también en el nuestro, pero hay algunos países que tienen muy buenos registros, y esos registros nos dicen claramente que las vacunas son seguras. Aquí estamos hablando en general de las vacunas, pero estamos a 5 años de la pandemia SARS-CoV-2, entonces hay vacunas y vacunas, ¿te fijas? Pero con perfiles de seguridad que pueden tener algunas diferencias entre ellos, algunas producen más malestar, eso también a la gente le molesta bastante, ¿no? Que se van a poner la vacuna y se sienten pésimo un día. Eso también disuade a las personas cuando no sienten que hay una utilidad muy directa de ir a vacunarse. Los eventos adversos son poquísimos, muy, muy pocos. Es decir, se cuentan poquísimos sobre tasas de 100.000 personas y son mayormente no son graves. Ha habido algunos graves, sí, muy notorios, pero también el SARS-CoV-2 producía enfermedades gravísimas e inmortalidad. Entonces, no se justifica, no se explica esta eventual reticencia eh, Ujú. por la existencia de ese tipo de eventos adversos. Y además hay que hacer otra salvedad. Una cosa es lo que se dice a nivel mundial, ¿no? Y en otros Ya. países, y otra cosa es cómo nosotros vivimos estos procesos en Chile. Entonces, cuando tú me dices la gente, bueno, CADEM está encuestando a personas en Chile, pero hay que Claro. ver cuál es nuestra historia respecto de las vacunas, que no es la misma de Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente. Ahora, no sé, mira, me entró la duda. Este sobrino de John Kennedy, el presidente Kennedy, que estaba postulando para ser el ministro de Salud de Donald Trump, antivacuna, yo no sé, parece que el Senado no lo ratificó, si mal no recuerdo. No, sí, sí No, no lo sé, ratificó, es fue ministro. ratificado. Es Sí, ministro, ya. Es que me sí, quedé con la es idea de que ministro. estaba difícil Sí, su ratificación porque una parte de los republicanos sí. más sensata. Bueno, si tenemos un ministro antivacuna, ¿qué podemos esperar para el resto del mundo? Ahí tienes tú el problema. Ahora, ahí es donde se me hincha el pecho de orgullo por nuestro país. ¿Verdad? Yo creo que Ya, ¿por qué? nosotros, con todas las cosas que nos han pasado y con todas las discusiones que hemos tenido, políticas, en fin, de cambios constitucionales, diferencias que podamos tener, pero yo creo que tenemos un grado de civilidad y de progresismo histórico, me refiero, no progresismo político, sino que de conciencia colectiva que nos caracteriza bastante singularmente. Somos muy distintos de Estados Unidos, muy distintos. Aquí la población en Chile tiene un nivel de educación en salud y de adherencia al sistema y a las normas sanitarias, a las orientaciones, a las directrices, que es muy alta. Eso no se ve en Estados Unidos. Tanto es así que fueron Ya. capaces de elegir un... Ah, se me vienen tantas palabras a la mente, mejor no las digo, ¿no? Este caballero ya, que no es ni siquiera médico, que no es nada, que no tiene ninguna formación, que nada, que es un Sin activista duda. antivacuna, bueno, lo eligen, pero tienen el gobierno que tienen. Nosotros tenemos otro gobierno. Ni aunque en Chile cambiara de signo político, tendríamos lo que tienen en Chile. Nosotros siempre, y aquí yo estoy muy confiada, vamos a mantener cordura respecto de estas cosas, porque son importantes al final para el bienestar de todos.
Así es, ustedes escuchan a la doctora Vivienne Bachelet, ella es magíster en epidemiología, mire que la palabra cuesta, epidemiología clínica, y es además académica de la Escuela de Medicina de nuestra universidad, la Universidad de Santiago. A ver, Vivienne, vamos con lo que también esta encuesta muestra, y que el 84% tiene una alta valoración de la gestión que realizó el presidente, la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál es tu evaluación? A ver, también ahí hay que ver cómo se fraseó la pregunta, porque una cosa es decir, ¿usted apoyó al gobierno de Piñera en lo que hizo o usted consideró que estas medidas que se tomaron, ya independiente de quién hubiese sido el gobierno, fueron adecuadas? Entonces yo estoy entendiendo esto más bien de la segunda manera, es decir, ¿qué opinión tuvo usted de lo que se implementó respecto de mascarillas, respecto de cuarentenas, qué sé yo? Entonces, en general, lo que sale es una valoración muy alta, lo cual contrasta con el tema de las vacunas, claramente, por eso que yo creo que ahí hay un sesgo en la manera como se aproxima al tema de las vacunas, o digamos cosas que son factores de confusión, por así decirlo, más bien dicho. Más que sesgo, es un confounding, una confusión que se produce en esa pregunta de las vacunas. ¿Por qué? Porque la gente dice, yo sí estoy de acuerdo ahora, hoy día, yo estoy de acuerdo en que se usaran mascarillas. Bueno, eso en Estados Unidos no fue así, por ejemplo. Incluso en Inglaterra también. Hubo bastantes protestas y mucha resistencia a usar las mascarillas. Nosotros sí fuimos disciplinados porque somos sanitariamente disciplinados históricamente. Sí estuvimos de Eso es acuerdo con los interesante, ¿ah? confinamientos. Sí, entonces, los confinamientos. Ahora, si usted les pregunta, pero podría haber sido más... ¿qué hubiese pasado si es que el gobierno de Sebastián Piñera hubiese seguido las orientaciones que daba en su momento el Colegio Médico de Chile? O sea, estamos hablando de distinciones que son en general bastante sutiles respecto de la discusión que se da en otras partes del mundo. Brasil también, ¿no? Veamos los casos de Brasil. O el caso de Suecia, que no Claro, hicieron confinamientos y tuvieron mucha mortalidad. claro. Entonces, yo creo que lo que está saliendo de la academia, que es una tendencia clara, en ese sentido ya son varias preguntas que apuntan a lo mismo, es que la gente confió en las medidas de mitigación y que las volverían a seguir si es que hubiese una nueva pandemia. Eso es lo que a mí me queda que es lo más importante, Claro. independiente del gobierno. Vivian, ya, pero hablemos del gobierno. O sea, de todas maneras, una de las cosas que, con todo lo que ocurrió en ese gobierno, es decir, este estallido social, la misma pandemia, ¿no es cierto? Si hay algo que uno diría, hay cierta concordancia, es que efectivamente hubo un buen manejo, particularmente en el tema, estoy hablando de la vacunación. Después hablaremos de otras cosas relacionadas con la pandemia. ¿Tú coincides ahí o no? Mm, no, no coincido, tampoco estoy en total desacuerdo, ¿ya? ¿Por qué Y no me voy a explicar, coincides? claro, me voy a Mm. explicar. El gobierno gastó tiempo y recursos en una vacuna que finalmente terminó siendo inútil. Y no tengo por qué mencionar la ¿Cuál? marca porque todos la conocemos. ¿No? La Sinovac. Ah, La Sinovac. ya. ¿Por La qué fue Sinovac fue inútil? porque su tasa de efectividad era muy baja. Su efectividad era muy Mira, baja. Y eso ya lo sabíamos en esa época. Sabíamos que no estaban los ensayos clínicos aleatorizados, que es la evidencia que necesitamos, para sustentar eh, el beneficio que podía eventualmente darnos esa vacuna. Las otras que se estaban produciendo, que eran las de plataforma de RNA mensajero, que es la Moderna, la Pfizer, etcétera, esas sí tenían la base en evidencia en ensayos clínicos aleatorizados, conducidos por las propias farmacéuticas que estaban sacando estas vacunas. Bueno, la Sinovac no hicieron estos ensayos, no los hay publicados. Lo que tenemos son estudios de eficacia de la vacuna. Lo que tenemos son los estudios de efectividad de la vacuna posterior, una vez que ya se empieza a implementar en algunos países del mundo. Y se corrobora lo que nosotros sospechábamos, muchos expertos sospechábamos, que la vacuna no era muy efectiva eh, para contrarrestar esta pandemia y que habían otras alternativas mejores. Entonces, en ese sentido, yo diría no, porque hubo una cierta obcecación de parte del gobierno de seguir esa ruta, de meterle lucas y qué sé yo, y no, a mí me parece que eso fue un tiempo un poco perdido. Por otra parte, el gobierno también sí hace unos esfuerzos por desplegar el proceso de inmunización, da lo mismo con cuál vacuna ya, tempranamente,
Eso sí es muy acertado, muy correcto. Y eso se construye, no, o sea, no viene solo, no viene porque se le ocurrieron a ellos, viene porque Chile tiene una larga tradición de tener un sistema público de salud fuerte y que cubre el 80% de la población, y programas de salud pública que son de larga data, conocidos por la población y creíbles. Entonces, lo que hace el Ya. gobierno de Sebastián Piñera, que a mí me parece fue correcto, es seguir esa tradición. Y ciertamente las autoridades de la época, uno puede discutir una medida más, una medida menos, pero siguieron esa tradición. Y eso para mí es reconfortante. Ya, pero Vivian, déjame entender lo siguiente, porque mucha gente se vacunó con Sinovac. Si no hubiese sido efectiva, a lo mejor habríamos tenido más tasas de mortalidad, ¿o me equivoco? Tuvimos. Nosotros, Chile es uno de los países que tuvo altas tasas de mortalidad. Entonces no ¿Pero es que con nos gente salvamos vacunada de con esa. Sinovac? Ya, pero Sí, vacunada claro, con también. Sinovac, Sí, por pero supuesto. O está, sea, la, la gente empezó a vacunarse muy tempranamente, después el mismo gobierno implementó masivamente la vacunación con Pfizer y ahí partimos todos también a reforzar. Entonces, tuvimos un cierto grado de protección con Sinovac, pero muy por debajo de lo que... pero mira, no es tan relevante en todo caso, porque sí hay que recordar que una de las cosas que hizo el gobierno de Sebastián Piñera tempranamente, y que yo creo que sí fue correcto, fue haber hecho la precompra de vacunas tempranamente en la pandemia, cuando otros gobiernos todavía estaban con muchas dificultades de levantar ese tipo de respuesta y ese tipo de programa. Entonces, independiente de la ya. vacuna que llegó, eh, sí se hizo, sí se movilizaron los recursos necesarios para echar a andar un programa poblacional de vacuna. Eh, yo hubiese querido más evidencia respecto de Sinovac que no le existía para que se hubiesen quizás optado por otras vacunas que sí estaban disponibles en ese momento, sí, pero estamos hablando de, en el fondo, está bien, o sea, esto ya pasó, ¿para qué sacarnos en cara, no? Digo, Pero es que es interesante el análisis porque si vamos a enfrentar otra pandemia, ojalá que no, digamos, pero si eso ocurre, hay que sacar lecciones. Ahora, la pregunta que te quiero sí, hacer, digamos, para sí. precisar, ¿por qué dirías tú que, porque tú hablaste de una obsecuencia con respecto a esta vacuna, ¿había un interés más allá de simplemente O confiar o sea, apostar a una vacuna en particular? no, pero por supuesto que había un interés y había ¿Cuál un era? lobby de parte de... No voy a entrar en los detalles porque no estoy preparada para dar una entrevista sobre Mm. aquello, porque ya muchos Ok. detalles a mí se me han olvidado. Al fin y al cabo son 5 años, ¿no? Pero Ujú. recordemos que había una universidad que tenía intereses también en expandir su base de investigación respecto de la Sinovac, que estaban muy involucrados con eso. Esa universidad tenía, y no quiero, por favor no me preguntes cuál, No, esa sí, yo sé cuál universidad es, pero tenía ya, un lazo, ya no sé, la vamos a nombrar. sí, por favor, ya, pues son colegas al fin y al cabo y son todos muy Sin duda, reputables está también. bien, está bien, está bien. Tenían una conexión también más directa con el gobierno, entonces las cosas se movieron de esa manera en ese Ok, momento. Si aquí lo lo que yo quiero, entiendo. la lección que yo creo que uno tiene que tomar no es apuntar dedos ni decir si yo hubiese estado lo habría hecho mejor, porque quizás ni siquiera, quizás yo también me hubiese equivocado si yo hubiese estado ahí, sino que la lección es que nunca perdamos de vista que cualquier medida, cualquier intervención que hagamos, sobre todo si esta es a nivel poblacional, pero también si es a nivel individual, tenemos que conocer la base de evidencia de buena calidad que sustenta esas decisiones. Es decir, estudios clínicos que nos demuestran razonablemente cuando no hay mucha evidencia y después concluyentemente cuando sí la hay, que esa intervención es más beneficiosa que dañina. Y eso Te respecto de entiendo. Sinovac no lo teníamos. Ya, eso es interesante ese punto porque esa es una de las lecciones como tú señalas. Vivian, para ir cerrando, ¿qué tan probable es que pueda haber una nueva pandemia en el mediano plazo? No lo sé. Y yo creo que nadie te puede decir cuál es la probabilidad de que haya una pandemia en el mediano plazo. Lo que sí uno puede decir es que pandemia va a haber. ¿Cuándo? No sabes, esto es como los terremotos, ¿ya? Si en Chile nosotros estamos preparados para enfrentar terremotos cuando estos lleguen, con códigos de construcción, con normativas, con calidad de materiales, etcétera, esa misma lógica es la que tenemos que aplicar
frente a una pandemia, sobre todo en un mundo globalizado. Y por mucho que los proteccionistas como Trump quieran desglobalizarnos, eso no va a pasar. Vamos a seguir interconectados a través de los vuelos, a través de los fenómenos migratorios, a través de un montón de cosas que hacen que hoy día lo que pase al otro lado, en China, para ser más preciso, nos va a llegar en muy corto tiempo a Chile. Eso es por una parte. Y por otra parte, hay también fenómenos muy deleterios que están ocurriendo a nivel planetario, como el calentamiento global y el cambio climático, que hace que las probabilidades que ocurran eventos extremos y adversos para la humanidad aumente. Entonces, si nosotros tomamos esos dos factores nomás, tenemos que hacernos cargo como Estado, como país, como nación, que nosotros también tenemos que estar preparados frente a una pandemia. Y eso significa educación, instituciones creíbles, políticas y sanitarias, y una buena base científica para poder conducir nuestras propias investigaciones también que apliquen a la realidad local y con competencias profesionales también del más alto nivel. Ya, pues Viviane Bachelet, magíster en epidemiología clínica, académica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias, Mirna. Que tengas buena tarde. Que estés muy bien. Igualmente.